Cuando hablamos de un suceso simple, ya lo hemos mencionado dentro de la clasificación de los tipos de sucesos y es cuando dentro de un conjunto de posibilidades vamos a calcular matemáticamente, numérica y estadísticamente cuál es esa probabilidad o cuál es el total o el valor numérico de las eventualidades de qué tan fácil o qué tan difícil es que suceda una situación en particular. Entonces, ese suceso simple es directamente un elemento del espacio muestral, ¿sí? Para calcular la probabilidad podemos hacer uso de los sucesos simples, incluso de sucesos compuestos y de los diferentes tipos. Hay varias formas, hay varias fórmulas a la hora de calcular la probabilidad y nosotros nos vamos a enfocar en una de ellas. Ya más adelante veremos las próximas, las otras. Entonces, el suceso simple es un elemento del espacio muestral. Entonces, por ejemplo, eh, elegir una persona de octavo grado que tenga la A en su primer nombre. Entonces, fíjense que acá, pues el espacio muestral vendría siendo los nombres de cada uno de ustedes, ¿cierto? Y ahí tendríamos el primer nombre de cada una de las 35 personas de nuestro grupo. Una vez tenemos ese listado, pues miramos cuáles cumplen la condición. Entonces, aquí tenemos una población, ¿sí? Tenemos una condición y a partir de esa población y esa condición vamos a determinar cuántos elementos cumplen con esa condición. Esta condición viene a ser el mismo suceso simple. ¿Listo? Que tenga la A. Entonces, ese serviría. Que tenga la A y la C. Ese ya sería un suceso compuesto, pero también se puede hacer el cálculo de la probabilidad a partir de esa información. Entonces, suceso simple. Respecto a la probabilidad, Respecto a la probabilidad, tenemos que eh, la podemos calcular de diferentes formas, ¿sí? Esta probabilidad existe en tres métodos. Como les decía, no voy a abordar los tres métodos hoy, ¿listo? Entonces existe el método teórico, ¿listo? Existe el método empírico, teórico, empírico, son dos métodos, perdón. Existen esos dos métodos, ¿listo? Teórico y empírico. A partir de estos dos métodos, entonces podemos calcular la probabilidad. Teórico, su nombre lo indica, que hay una expresión generalizadora que usualmente lo tenemos como, o lo entendemos como una fórmula. El empírico a partir de los experimentos. Es decir, en el empírico lo que hacemos es hacer el ejercicio. El teórico no hay necesidad de realizar el ejercicio. Me refiero a escribir qué sé yo, lanzar las 200 veces un dado para ver cuál es la probabilidad de que salga uno, ¿sí? Eso no se hace en el teórico, porque para eso hay una fórmula. Mientras que en el empírico sí se debe llevar a cabo el experimento para después hacer una serie bueno, hacer una operación que nos permite determinar, el porcentaje es tanto. ¿Listo? Eso lo haremos un poco más adelante. Como les decía, en este espacio vamos a centrarnos únicamente en un método. ¿Listo? Y vamos a trabajar directamente el método teórico. El método teórico va a ser nuestro objeto de estudio. Entonces, método teórico. El método teórico es el más utilizado. ¿Listo? Es el que se utiliza hoy en día principalmente sobre el empírico porque precisamente nos ahorra tiempo, ¿sí? Ahorra tiempo. Esto es como una serie de ventajas.
Además de ahorrar tiempo, entonces el procedimiento es corto. Además de ahorrar tiempo porque el procedimiento es corto, vamos a encontrarnos que no requiere o no necesita los objetos en físico. ¿Listo? Y quizá esta última es la más importante de las características y de las ventajas. No necesita los objetos en físico. Voy a colocar un ejemplo. Si yo dijera, no, vamos a calcular cuál es la probabilidad de que eh, una baraja de póker inglés, eh, usted elija una carta de color rojo. ¿Qué pasa? Si yo no tengo en mi casa, en mi estudio, en mi lugar, unas cartas, una baraja completa del póker inglés, en el método empírico yo no podría hacer ese experimento. No podría, porque no tengo el objeto. Mientras que en el método teórico usted no tiene necesidad de tener el objeto porque a partir de la fórmula va a encontrar cuál es esa probabilidad. Y eso es lo que vamos a hacer. La probabilidad, entonces, la probabilidad se puede calcular de la siguiente manera. Entonces, la probabilidad es el resultado de hacer una división. Y esa división, entonces vamos a tener dos aspectos. En el numerador, o sea, en el dividendo de esta división, vamos a tener los casos favorables. Es decir, cuántos elementos del espacio muestral cumplen con la característica que estamos buscando. ¿Listo? Eso es lo que nos dicen los casos favorables. Y el denominador o el divisor de esta probabilidad, de esta división, van a ser los casos totales. Es decir, cuántos elementos tenemos en el espacio muestral, independientemente de que cumplan nuestra condición o no. ¿Listo? Probabilidad. Entonces, casos favorables. Acá son elementos que cumplen la condición. La condición. Y en casos totales son todos los elementos. Entonces, elementos que cumplen la condición son los casos favorables y los casos totales son todos los elementos, tanto los que cumplen como los que no. Me devuelvo al ejemplo de la baraja que mencionaba hace un instante. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de, cuál es la probabilidad de elegir una carta roja en la baraja de póker? Recordemos que este ejercicio de escribir el espacio muestral de la baraja de póker lo hicimos hace unas 2 sesiones y entonces teníamos que aquí vamos a calcular directamente la probabilidad de elegir una carta roja. ¿Qué hacemos? Pues voy a buscar los casos favorables, ¿cierto? Los casos favorables, ¿cuáles serían? Los que cumplen la condición. Que en este caso serían las cartas rojas, ¿sí o no? Entonces aquí sería la probabilidad de roja, entonces sería cartas rojas, rojas entre el total, ¿cierto? ¿Cuántas cartas rojas tiene el póker, la baraja de póker? ¿13? No, 13 no. 26. 26. Claro, porque entonces recordemos que el póker era diamantes, corazones, picas y tréboles, ¿cierto? Y de esas tenemos que los diamantes y los corazones son rojas. Y de cada una hay 13. Entonces serían 26 rojas entre el total de datos. ¿Cuántos datos son? 52. 52. Y al hacer esa división obtendríamos 0,5. Ese 0,5 es la probabilidad. ¿Listo? Ahí habríamos encontrado la probabilidad de esa situación. ¿Qué sucede?
tenemos que usualmente, pues usualmente, la probabilidad se expresa en porcentaje. Pero no es la única manera. Entonces, tenemos que además de expresarse en porcentaje, aquí la probabilidad está expresada en frecuencia relativa. La misma que utilizamos en las tablas de frecuencias. Esa es la probabilidad. Y entonces, ¿qué hacemos para pasar esa probabilidad, esa frecuencia relativa a porcentaje? Entonces, si yo quiero pasar Se de frecuencia... multiplica por 100. Correcto. Quiero pasar de frecuencia relativa a porcentaje. Entonces, lo que debo hacer, el nombre nos lo dice, porcentaje. Entonces, lo que hago es multiplicar por 100. O sea que en este caso tenemos que elegir, entonces, esperen que estoy escribiendo terrible. Elegir una carta roja tiene una probabilidad. ¿Qué? Samuel, el micrófono. Sí, profe, se puso una canción sola, perdón. Ahí me están escuchando, sí, ¿cierto? Sí, señor. Ok. Señor. Entonces decíamos que elegir una carta roja tiene una probabilidad de el 50%, que es el resultado de hacer la multiplicación de 0,5 por 100. Hemos encontrado la probabilidad.